hoy vamos viendo, ¿no? La bibliografía, pues es el libro de Sadiku. Y los primeros temas estábamos viendo nosotros las características de una señal senoidal. Les decía yo que estas señales están en la naturaleza, representan ondas de todo tipo, ondas en el agua, ondas sonoras, magnitudes de fuerzas, vibraciones y oscilaciones de todo tipo en sistemas mecánicos, eléctricos, químicos, o sea, tiene un montonal de implicaciones y aplicaciones, ¿no? En esta parte de su formación se les presenta que el uso de este tipo de matemáticas de la señal senoidal para involucrarla en circuitería que está alimentada con este tipo de energía, ¿no? Les decía yo la vez pasada que es bien interesante ver la historia de la corriente alterna, pero pues al fin y al cabo de forma concreta es la que tenemos porque es la más eficiente y hasta que se invente una nueva, esta es la que disponemos, es la forma más eficiente de generar energía eléctrica a partir de transformar energía mecánica, ¿no? O sea, los generadores cambian, son movidos por vapor, por agua, por calor de de una termonuclear, termoeléctrica, la energía final es mecánica, mueve una turbina y la turbina genera las señales senoidales. Y esa es la que es bien fácil de transmitir y llega a miles de kilómetros para que nos llegue a nuestras casas. Y es con lo que está funcionando ahorita nuestras computadoras, ¿no? Y después hay maneras de volverla a transformar a todo tipo de energías utilizando electrónica de potencia, ¿no? Pero bueno, yo lo que he visto aquí con los estudiantes es que batallan mucho para la cuestión de la expresión matemática, relacionarla con lo que ven, con lo que van a medir en un osciloscopio y después mantener una imagen mental de mediciones ya de que no son gráficas, que podemos hacer con un multímetro en corriente alterna. Hay una serie de dudas y confusiones que los llevan a tener muchos errores, ¿no? Entonces, estas explicaciones van en ese sentido, ¿no? Miren, si yo grafico, miren, la señal que nos manda o que nos llega que nos manda Comisión Federal y que nos da nuestro contacto eléctrico, si yo grafico el voltaje con respecto al tiempo, tiene esa forma de la curva, ¿no? Que es en matemáticas nos dicen que es una señal senoidal o cosenoidal, dependiendo para ti dónde empieza. Si empieza en cero, como está en la figura ahí de la diapositiva, pues se dice que es senoidal, pero bien puede empezar en el valor máximo, o sea, desplazada a 90 grados y pues se dice que es cosenoidal, ¿no? Eh, no debería de tener aquí problemas ustedes para entender una u otra, ¿no? En algunos libros de texto usan la señal senoidal para representar las señales en un circuito eléctrico y en algunos otros libros usan la cosenoidal. Y no hay ningún problema porque si tú resuelves todo el sistema en cosenoidal y lo quieres representar como senoidal, pues nomás lo desplazas 90 grados, que es lo que estoy diciendo, ¿verdad? O viceversa, ¿no? Lo resuelves todo en senoidal y lo quieres en cosenoidal, lo desplazas 90 grados con una identidad trigonométrica. Y se los digo porque se pueden topar un libro con una postura y otro libro con otra postura. E incluso yo tengo unas explicaciones con función seno y después tengo otras explicaciones con función coseno y no debería de afectar el método, ¿no? Bueno, lo más importante de esta curva para representarle su amplitud, ¿verdad? Aquí le dicen voltaje máximo. El argumento que en circuitos eléctricos estamos acostumbrados a darlo en radianes. En radianes, esto lo vamos a dar en radianes porque se evalúa en la calculadora en radianes, pero el argumento depende de la velocidad angular de la señal, cosa que expliqué la otra vez. Eh, yo creo que voy a empezar otra vez desde ahí, ¿no? Miren, si yo hago una gráfica alternativa, está graficado en un plano cartesiano, si es una señal que representa un voltaje, cómo varía el voltaje con respecto al tiempo. Pero la variable X puede ser el tiempo, o puede ser una variable alterna que sería WT. O sea, depende del tiempo, pero está involucrado con los radianes, que es la que normalmente usamos en circuitos eléctricos, o grados. También lo manejan en grados, aunque grados no tanto, ¿eh? Aunque grados lo vamos a ver en otras cuestiones, en otras implicaciones. En los desfases es normal hablar de grados. Pero bueno, vámonos por partes. Si yo tengo
una magnitud Bm y la pongo como un vector en otro plano cartesiano. Y ese vector, yo me estoy imaginando que está girando a una cierta velocidad angular. O sea, este gira a una velocidad angular. En la proyección del vector en un momento dado me da el punto de la curva. Miren, por ejemplo, donde lo dibujé primero, la proyección hacia el eje X no tiene ángulo. Entonces es el valor, sería, como no tiene ángulo, sería 0, ¿no? El valor de la proyección. O sea, no tiene proyección. Y estoy hablando de este punto, ¿verdad? Por ejemplo, si el vector ya está completamente horizontal, la proyección sería 90 grados y sería el valor máximo. Entonces estoy hablando de este punto. Si el vector tenía un cierto ángulo en este cuadrante, como se le dice, la proyección de ese valor hacia el eje X me daría el valor del punto en la curva. O sea, por ejemplo, este valor. Y así, ¿no? Me va a dar valores que van de 0 a un máximo, luego de un máximo a 0. Serían puntos del ciclo positivo de la señal senoidal. Y luego el vector, si lo proyecto hacia el eje X, me va a dar valores negativos, que serían estos puntos de la curva. Y va de un 0 a un máximo hasta otra vez 0. Y luego a partir de ahí se repite porque es una señal periódica. Si le sigo evaluando puntos, se sigue repitiendo la señal. Ahorita vamos a ver más información de eso. Pero bueno, entonces, aquí cómo está involucrado este parámetro W en esta cosa. Bueno, nosotros sabemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no? Distancia de un círculo, para dar una vuelta completa aquí, la distancia, si me voy a distancia en la gráfica con respecto al tiempo, estaría hablando yo de esta distancia, ¿no? Esta distancia le decimos periodo. Que sería la misma distancia de dar la vuelta a este círculo. Entonces, la distancia de dar una vuelta al círculo es 2pi. Perímetro de un círculo. En radianes es 2pi, o sea, 6.60 y feria, ¿no? O sea, 3.14 por 2, ¿no? Como 3.30 y tantos, ¿no? Bueno. ¿Cuánto tiempo tarda en dar una vuelta? Pues depende de la velocidad de los ciclos, ¿no? De cuántas gráficas tenga yo por segundo. Entonces, depende del periodo. Realmente aquí, para describir una señal senoidal, se utilizan los ciclos por segundo. Les dicen hertz. Le dicen frecuencia, o sea, la magnitud física se conoce como frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia de una onda? La cantidad de gráficas que puedo dibujar en un segundo de la onda. O sea, hay ondas que tienen 2 gráficas por segundo, pues son 2 Hz, ¿verdad? Si tiene 100 gráficas por segundo, o sea, 100 veces se repite por segundo, 100 Hz. La señal del contacto eléctrico, sabemos que Comisión Federal nos dice que es una señal de 120 volts, no, 115 RMS, que vendrían, ahorita también explicamos eso más adelante, bueno, viene siendo como 170 volts pico. Le dicen pico o voltaje máximo o amplitud de máxima, medida desde el 0 hasta el valor máximo de la curva. Ese es Bm. Y ese siempre me lo van a dar como un parámetro para esta curva porque lo necesito para graficar. El otro parámetro es la frecuencia. Comisión Federal me dice que su frecuencia de las ondas alternas que nos manda de voltaje son 60 Hz. Y también sabemos que periodo es el inverso de la frecuencia. Si frecuencias son Hz, entonces las unidades de periodo, pues es el inverso de Hz. Pero las unidades de Hz, si las descompongo, es segundo a la menos 1. En el SI, que los Hz son segundo a la menos 1, pero no le dicen segundo a la menos 1. En honor a los físicos que trabajaron con señales de este tipo, le pusieron Hz, es el apellido del matemático. Entonces, el periodo, si es el segundo a la menos 1, el inverso, pues es segundo. Las unidades de periodo son segundos, porque es una gráfica, en el caso de la primera gráfica, la azul, de voltaje con el parámetro X, tiempo, ¿no? Bueno.
Entonces, esta formulita se convierte en W es igual a 2πf. Las unidades son radian segundo. Cuando es frecuencia angular, pues son radian segundo. Los 2pi son radianes y la frecuencia son segundo. Entonces, perdón, son sobre segundo. Entonces, las unidades de W es radian sobre segundo, que multiplicado por este parámetro T de tiempo, pues me quedan nada más radianes para graficar ya en mi calculadora, ¿no? Y es la forma de que está involucrada la variable tiempo como una variable WT para hacer estas gráficas. Entonces, ¿qué le tendría que poner aquí para representar la señal que yo estaría viendo en un osciloscopio de mi contacto eléctrico, por poner un ejemplo? Pues la amplitud máxima dijimos que es 170. Luego sería seno de W, pero W es 2πf, pero F es 60, entonces 2pi por 60 es como 377. Entonces son 377 T minúscula de tiempo. Entonces aquí lo que ya puedo yo variar es la T de tiempo para sacar mi gráfica de voltaje. En general, pues yo le puedo poner grados o le puedo poner radianes al argumento de la función seno. Pero aquí está involucrado la forma en que lo parametrizamos y lo manejamos en circuitos eléctricos. Después vamos a ampliar más la información a lo que es desfase, retardo y offset y otras cosas, ¿no? Pero dejémoslo así. Ok. Entonces, ¿cómo yo interpreto estas gráficas? Porque las voy a estar viendo en un osciloscopio. El osciloscopio no anda entregando esto de 2pi ni nada de eso. El osciloscopio entrega en la escala de X segundos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a relacionar e interpretar estas curvas, no? Bueno, pues déjenles muestro dos ejercicios. Lo hacemos con MATLAB y lo hacemos con el ORCAD, ¿verdad? Entonces, comparto la pantalla. Bueno, me busqué nomás porque ya no me acordaba bien, ya tiene rato que no graficaba. Lo busqué en el internet cómo se grafican, ¿no? Señales en el MATLAB. Se usa el comando plot y se crea un vector de datos para X, se evalúa la X, se guarda en un vector Y y se le meten los dos vectores al comando plot para que te haga la gráfica, ¿no? Entonces, graficando. Bueno, quería borrar los datos anteriores, no le hagan caso. Graficando la función matemática como tal, este comando que estoy poniendo que están viendo ustedes, significa X va a ser un vector, el vector va a ir de 0 a 2pi, ¿verdad? Quiero crear datos en radianes, ¿no? Los incrementos va a ser pi sobre 100, o sea, puntos chiquititos para que me genere la gráfica, ¿no? Ese es un vector de muchos datos, ¿no? Dividir de 0 a 2pi en incrementos chiquititos para que me hiciera la gráfica. Luego le pongo punto y coma porque no quiero ver los datos. Si no le pongo el punto y coma, me van a aparecer todos los datos en la pantalla, se va a llenar de datos, ¿no? Y luego la función y, pues es seno de x, donde la amplitud de esta señal debería ser la unidad. Noten que no tiene este parámetro, ¿no? A veces se van con la finta de esto del seno del argumento y se les olvida qué unidades debe tener, ¿no? Acuérdense, MATLAB nada más grafica en radianes y lo que le estoy dando aquí son radianes. Entonces, hasta el momento, pues no he cometido aquí ningún error, ¿no? Bueno, entonces si le doy graficar, pues me sale una gráfica con amplitud de 0 a 1 o voltaje pico 1. Les digo, el voltaje pico es medido con respecto a la referencia. El promedio de esta señal es 0 porque hay un ciclo, en la mitad del ciclo es un valor positivo. O sea, si integro la curva, saco el área bajo la curva con integral, porque es la forma de sacar el promedio de esta señal, y luego le resto la misma área negativa del otro semiciclo negativo, pues realmente voy a tener 0. El valor promedio de una señal alterna siempre va a ser 0. De tal suerte que los voltímetros de CD miden voltajes promedio. Y entonces si tú tratas de medir una señal alterna con un voltímetro en la escala de CD, te va a decir que no hay voltaje.
Si tú le pones el voltímetro en la escala de CD a un contacto eléctrico de la pared, te va a decir que cero, no hay voltaje. Porque la computadora que tiene el multímetro digital saca muestras en el ciclo positivo, saca muestras en el ciclo negativo, hace el algoritmo de área y resulta que todas se cancelan y te da cero. Por eso se inventó otra escala alternativa para medir señales en alterna. Y van a encontrar en los voltímetros la escala de voltaje en AC, en corriente alterna. Ese tiene otras unidades, se llaman volts eficaces. Tiene su nombrecito porque para poder hacer, miren, déjenme pongo la formulita. Es mucha información, pero ustedes la ocupan, ¿no? Si no es que si ya se la sabían, bueno. ¿Cuál es el voltaje promedio de la curva que estoy viendo? Por definición es la integral. Es la integral de 0 a 2pi. Porque es bueno, de 0 a un periodo de tiempo. De 0 a un periodo de tiempo de la función. En este caso, seno de x. Diferencial de x. O diferencial de t. Seno de t, diferencial de t, dependiendo de lo que vayan haciendo. Pero ahorita tenemos x, ¿no? No, porque luego hay gente que también no confunde con todo lo que aprendieron con la X y luego ya le quieren meter la variable de tiempo y no le entienden bien, ¿no? Bueno, esto dividido entre un periodo de tiempo es el promedio. Es igual que la velocidad promedio. ¿Cuál es la velocidad promedio de un auto? Entonces, se va sacando el aumento de la velocidad y la frenada de velocidad en un intervalo de tiempo, que si la grafico, pues sería la integral del área bajo la curva, dividida entre el tiempo de análisis, pues me va a dar el promedio. Pues esta es la definición, ¿no? La integral del área bajo la curva de esta curva, dividida entre un periodo de tiempo, me va a dar el promedio de la señal. Pero da la casualidad que este integral da cero. Entonces, el valor promedio de una señal de estas periódicas donde está exactamente simétrica en el eje X, siempre va a ser cero. Y un voltímetro mide valores promedio, por lo tanto te va a dar cero. Entonces, ¿cómo hicieron para poder tomar una medición de esta señal? Le sacas el valor RMS. Un valor eficaz, que el RMS significa la raíz media cuadrática, es un promedio, pero se eleva al cuadrado la señal. Entonces, la integral de 1 sobre el periodo, en un periodo de tiempo, pero de la señal elevada al cuadrado. Qué mañosos estos cuates, porque a mí no o sea, sí le entiendo, pero ¿cómo fue que se les ocurrió hace años esto, no? Miren, si elevo la señal, si elevo la función al cuadrado, porque esto es para cualquier función, ahorita tiene el caso una señal senoidal, pero para cualquier función se aplica lo mismo, ¿eh? El valor eficaz de una señal senoidal sería elevarla al cuadrado y con eso le quito el negativo. ¿Sí o no? El ciclo negativo, al elevarlo al cuadrado, menos por menos es más, se hace positivo y entonces sí ya puedo sacar el área bajo la curva de los dos semiciclos y luego sacarle el promedio para tener un valor que me da una idea de la cantidad energética de la señal, porque engañosamente hace rato habrá gente que pensaría que una señal con valor promedio cero no tiene energía y no es cierto, sí tienen energía. La forma de dimensionar esa energía sería con los valores RMS, ¿no? Ahora, si después de hacer este integral y elevar al cuadrado, integrar y dividir entre el periodo, las unidades para dimensionar el RMS, porque no son exactamente iguales que la CD, la idea es que sean iguales, pero no son iguales, pero sí me da la idea de qué tanta energía tiene la señal o su forma de onda, ¿no? O qué tanto periodo está, digo, porque si hay más periodo positivo que negativo de la señal, aquí los dos son iguales, ¿no? Y aún así me da un valor eficaz, ¿no? Pero me da bastante valor en cualquier caso generalizado. Bueno. Entonces, ustedes llegan a medir el valor eficaz del contacto de la casa donde viven, les va a dar 120, 115, 120, ¿no? A veces da un poquito más porque tiene variaciones lo que manda Comisión Federal. Son 115 eficaces, pero no significa que sea el valor pico, porque aquí, si cuando uno resuelve esta integral, yo ya no la voy a resolver, no voy a poner el resultado. Cuando uno resuelve esta integral para señales senoidales, me queda que el valor eficaz es el valor máximo raíz de 2.
No, mentira, entre raíz de 2. El BRMS es el BM entre raíz de 2, de tal suerte que el valor máximo va a ser el RMS por raíz de 2. Es la forma en que se relaciona el valor pico de la señal con los RMS de un multímetro. Entonces les digo, ustedes llegan y miden el valor RMS en un contacto eléctrico y les da 115, 120. Pero si quieren el valor pico de la curva, tienen que multiplicar por raíz de 2. Si multiplican 120 por raíz de 2, les da como 170, que era el que yo decía hace rato. Entonces, si yo quiero la gráfica de mi señal de voltaje, representarla matemáticamente, la que yo tengo en un contacto eléctrico, yo mido los RMS con un multímetro económico, porque eso sí tenemos acceso a ello, y lo multiplico por raíz de 2 y ya tengo el valor pico. La W sería 2pi por F, sería 377. Entonces, ¿cómo se modificaría mi gráfica si yo la quisiera generar con el MATLAB, verdad? Entonces ahí les va. Porque esta gráfica que hicimos es un ejemplo de una gráfica senoidal, pero no es las que utilizamos en circuitos eléctricos. En circuitos eléctricos parametrizamos con WT, o sea, involucramos la frecuencia, ¿no? Para tener gráficas en el dominio del tiempo, ¿verdad? Bueno. Entonces vamos a cambiar el rango. El rango para X vamos a manejar tiempo. Entonces yo voy a manejar una X que vaya en incrementos de 0.00, o sea, incrementos de 1 milisegundo en un intervalo de, ¿qué les gusta? 40 milisegundos. Y le pongo punto y coma porque no quiero ver los datos, ¿no? Ese es mi vector X. Y mi vector Y ahora sería la velocidad angular involucrada como 377, que es 2pi, 2 por 3.14 por 60 Hz, ¿verdad? Y ya me quedó radian segundo por los segundos. Los segundos son los que acabo de crear el vector X y estos serían los radianes. Ya multiplicando segundos por radian sobre segundo, pues me quedan nada más radianes. Y esos serían los que me estaría evaluando el MATLAB, porque la función en MATLAB es en radianes. Ahí está. Y ahora sí lo grafico. Esto es lo que yo vería. Me faltó algo. Lo dejé unitario, ¿verdad? Me faltó la función Y, multiplicarla por la amplitud máxima que dijimos que era 170. Entonces, esta es la gráfica que realmente yo vería en un osciloscopio. Si lo pongo en el contacto, en el contacto monofásico de la mesa de laboratorio de su casa, esto es lo que estarían viendo. Estarían viendo una señal. Bueno, estarían viendo una señal, pero nunca les dice dónde es el cero el osciloscopio. Ahorita platicamos más de eso, ¿no? Les digo, hay mucha información de esto, ¿no? Pero matemáticamente hablando, si hay un cero. O sea, en cero empieza porque es una función seno, ahí empieza con valor cero, pendiente positiva, y a partir de ahí llega a su periodo. Yo estaría viendo aquí el periodo como esta longitud. Aquí el periodo sería esta longitud hasta acá. Si más o menos por aquí es el cero, este sería mi periodo, que sería el inverso de 60, ¿verdad? Porque 60 es la frecuencia de esta señal. O sea, esta señal se grafica 60 veces en un segundo. En un segundo de tiempo, yo no me caben, me dan los 60 dibujos aquí en la pantalla de la computadora, nomás voy a ver uno. Pero como es periódico, yo nomás necesito ver uno para hacer mis análisis, ¿no? Bueno, es la idea, ¿no? De tener imágenes mentales de todas estas explicaciones que estoy dando, ¿no? Bueno, pues el valor promedio es cero. El valor eficaz son 115, 120, ¿no? El valor eficaz son 120. Su frecuencia son 60. Su amplitud máxima es 170, o sea, el valor eficaz por raíz de 2. El periodo serían como 16.6 milisegundos, porque 16.67 milisegundos es el inverso de 60. Si no me creen, véanlo en la calculadora. Esta gráfica que están viendo está en la escala X, son segundos. O sea, aquí en esta escala son segundos y en la escala de la Y son volts, ¿verdad? Pero yo si lo quiero ver de matemáticamente acá afuera, yo lo puedo ver como WT, donde W es 377, ¿verdad? Esto sería volts.
Y esta es una señal física real que de una fuente tomando como fuente, un modelo matemático de la fuente del contacto eléctrico de Comisión Federal, ¿verdad? Monofásico. Pues sería la manera correcta de relacionar estos parámetros y no nada más es el seno de X. Entonces, después de toda esta plática, todavía sigue habiendo dudas cuando grafican algo ustedes. Cuando le ponen los parámetros, siempre hay la duda de, bueno, ¿y qué le voy a poner? Pues espero que no sea el caso. Ya con esta explicación, ¿está completamente claro el asunto o hay alguna duda? Puedo graficarla en grados y sería de 0 a 360 grados. Puedo graficarla en W y pues sería de 0 a 2pi. O puedo graficarla ya en el dominio del tiempo involucrando la W con el periodo y pues sería la gráfica que están viendo ustedes. A veces en ingeniería es más cómodo estar analizando, para nosotros al hacer las integrales y todo eso es más cómodo decir, no, aquí es 2pi. O sea, un ciclo de la señal es 2pi o 360. La mitad de la señal es a 180 grados. Un cuarto de la señal es 90 grados. A veces es más cómodo estarlo diciendo así en muchos ejercicios que vamos a hacer. Pero realmente, si yo la veo en un osciloscopio, y así las van a ver en los osciloscopios virtuales, pues sería esta la forma de entender esa información, ¿no? Bueno, creo que, por cierto, aquí pueden generar sus gráficas de los exponenciales con la función matemática. Es la forma de generar una gráfica con un exponencial, por ejemplo, y compararla con la gráfica que te daba el, este, el osciloscopio del ORCAD. Y si son iguales, pues es que es la misma, ¿no? Y si no son iguales, pues te va a dar una gráfica. Normalmente cometen el error de que están desplazadas, ya sea en X o en Y, porque no tomaron en cuenta esas cosas, ¿no? Bueno, le agrego más información. Si esta señal senoidal no está simétrica con respecto al eje X, está más cargada para arriba o para abajo, se le dice que puede tener un offset. Si aquí estuviera el cero, tiene esto de offset, ¿no? Y el offset se mide en voltaje, ¿verdad? Este sería el offset. O algunos le dicen cantidad de CD. ¿Por qué le dicen cantidad de CD? Pues es como tener una señal de CD sumada a una señal senoidal. La señal senoidal se desplaza la cantidad de CD que sea esa distancia de donde era el cero a donde está el cero ahora. El valor promedio ya no va a ser cero. El valor promedio ya no va a ser cero. Va a tener un valor promedio precisamente el del offset, ¿no? Si el offset el desplazamiento de la curva es hacia arriba del cero, es offset positivo. Y si el desplazamiento es hacia abajo, sería offset negativo. Algunos generadores de señales de laboratorio les piden el offset. Y algunos generadores de laboratorio, si no les das el offset, pues por default se lo ponen en cero. Es decir, ponen la señal senoidal exactamente a la mitad. Ahorita vamos a ver el simulador, ¿no? ¿Qué más? Bueno, queda menos de un minuto de la primera parte de la conferencia. Voy a seguir explicando. Les pido de favor, conectarnos, a ver si podemos regresar los 28 que estamos. ¿Qué otro dato les estaba yo? El desfase. Puede ser que esta señal no aparezca en el cero hablando. Este cero era hablando en la Y. El cero hablando en la X. La señal aparece desplazada. A partir del cero en la X se le dice fase. Si la fase aparece antes del cero, se dice que es fase positiva. Y si el desplazamiento de la curva es después del cero, la curva aparece después del cero, se le dice fase negativa. Voy a hacer más ejercicios de esto, pero ya con el simulador, ¿no? Porque estar poniendo aquí desfases y fases en gráficas matemáticas se complica.
Ok, ¿sí se escucha para continuar con las explicaciones? Sí, profe, se oye bien. Gracias. Pues vean qué interesante, ¿no? Yo estoy hablando de algo matemático, de funciones con la variable dependiente tiempo, ¿no? Sin embargo, esta representación matemática nos representa fenómenos reales, ¿no? No sé si ya cacharon la conexión, ¿no? Pero si no hago bien la conexión, empiezan los problemas, ¿no? La otra cosa es el lado experimental. El lado experimental es medir los fenómenos reales, cómo se comporta la carga eléctrica, la presión en la carga eléctrica, o sea, el voltaje, el flujo de la carga eléctrica, o sea, la corriente, cómo se comporta en las redes eléctricas. Nada más este es el objetivo del curso, ¿no? No estamos todavía viendo aplicaciones, ¿no? Nada más estamos viendo cómo se comportan y cómo puedo yo obtener a través de cálculos estos dos parámetros súper importantes, y después vamos a ver la potencia todavía, ¿no? Cómo se calcula, ¿no? Eh, pero bueno, se supone que en el lado experimental yo veo a través de las gráficas lo que está pasando en la física del circuito eléctrico, ¿no? Bueno, pero ahorita el experimento que bien tendrían que hacer en el laboratorio para estas cosas, pues no se puede hacer. Miren, lo que seguiría sería que les enseñara cómo se crea una señal de prueba senoidal en el generador de señales de laboratorio. Déjenme ver si tengo aquí la imagen del equipo. Lo que yo hago es descargar las hojas de fabricante de los equipos, porque es lo que tendrían que hacer ustedes cuando manipulen un equipo nuevo. Por ejemplo, a ver, déjame ver si es si es el del osciloscopio. Porque ¿quién me asegura? Este es el osciloscopio. No, este no quiero. ¿Quién me asegura que yo voy a trabajar con los mismos equipos que están en el laboratorio? Entonces uno nos explica en términos generales y confía en que puedan utilizar esas explicaciones en otro tipo de equipos, ¿no? Este es uno de los equipos de laboratorio, un generador de señales digital. Este está en el laboratorio de electrónica 1. Ahí tenemos otro, pero bueno, nomás le voy a hacer la explicación con uno. Porque les digo, lo que tienen que entender es que en su momento ustedes tendrán que consultar el manual técnico del equipo que tengan, donde vayan a trabajar, ¿no? O del que se compren, ¿verdad? Claro, estos equipos no se espera que ustedes los tengan en sus casas, son carísimos, ¿no? Los de grado industrial, pues carísimo, ¿no? Pero bueno, miren, ahí dice cómo ajustar una forma de onda senoidal, pero este equipo puede sacar señales cuadradas, señales triangulares, señales pulsantes, etcétera, etcétera, ¿no? Sería nuestra fuente de alterna para nuestros experimentos en laboratorio. Entonces, el equipo tiene un menú con botones al frente. Les pasan la información de las menús. Les digo, pues si ustedes son bien rápidos para manipular un, un celular que compran nuevos, ni siquiera leen el manual, ¿no? Agarran y lo compran y al rato ya le están, ya les saben las funciones, ¿no? ¿Por qué le batallan con estos equipos? Debería ser, y más fácil, ¿no? Pero bueno, miren, tiene una pantalla digital, tiene botones aquí abajito de la pantalla para ajustar la forma de salida de la onda. Vean que tiene el botón de encendido, en este caso, para poner señales senoidales, yo la apachurraré ahí donde dice seno, en inglés, seno. Y luego para ajustar, tienes dos salidas, canal 1 y canal 2. Para ajustar los parámetros de la señal senoidal, entraría a un menú que me va a aparecer automáticamente y me pide los datos que estamos discutiendo ahorita que representan matemáticamente la señal. Ya sé que los datos se los ingrese con el teclado, con el que dice aquí que KiPad. Puedo poner un número y darle enter, o con la perilla de acá arriba, la que dice botón de ajuste knob, puedo mover los dígitos. Para cambiarme entre dígitos es la tecla de dirección, y para cambiar el valor es la tecla knob o con el teclado, ¿no? Y creo que con eso ya debían de poder empezar a picarle al equipo, ¿no? Como se dice, ¿no? Bueno, me voy directo a la explicación de la señal senoidal. Miren, aquí está lo que aparece en la pantalla. Entonces tú le das senoidal y entra un menú que puedes cambiar entre el canal 1 y el canal 2.
y el menú te da acceso a 5 parámetros. Te da que le ajustes la frecuencia, que le ajustes la amplitud, que le ajustes el offset y que le ajustes la fase, y el align phase, ese no lo utilizamos en experimentos de laboratorio. Si yo quiero ajustar, bueno, lo más que da este sistema en cuanto a salida creo que son 7 volts. Te da de salida lo más que da voltaje pico son 7 volts. O voltaje pico a pico, o sea, desde el pico positivo hasta el pico negativo sería el doble, te da 14. Y es lo más que te da, ya no te va a dar más. La frecuencia te das creo que hasta 7 megahertz, o sea, 7 millones de ciclos por segundo. Los experimentos de clase lo hacemos con 100 Hz, con 200, con 60. 60 es la frecuencia de tensión de la red eléctrica, como yo les decía, ¿no? Por ejemplo, 100 Hz sería la frecuencia de FM, 1 kilohertz sería la frecuencia de AM, 4 megahertz sería la frecuencia de la televisión, digo, por poner algunas referencias, ¿no? Luego sigue que el infrarrojo, los controles remotos, y luego los gigahertz son los de las ondas de radio de los celulares, por ejemplo. Este equipo no llega a los gigahertz, llega nada más a los 7 megahertz. Bueno, pues ahí le tendrías que dar los datos, y a partir de ahí ya te aparecería una señal en tu pinza, en tu cable que conectarías al circuito eléctrico. Este equipo tiene la capacidad de ser 2 fuentes, ¿no? Bueno, pero ¿qué creen? Pues así no lo vamos a hacer. Al menos no hasta que regresemos al laboratorio, ¿verdad? Y les digo, va a tener que ser necesario volverles a explicar esto en el laboratorio el día que estemos en el laboratorio, porque pues les va a olvidar. Bueno, nosotros lo vamos a hacer en simulación, y yo nomás voy a explicar lo del ORCAD, ¿verdad? Aquí en el ORCAD yo ya adelanté a armar un circuito. Agarré una resistencia común y corriente de 1 kilo ohm, de las que habían estado manejando en simulaciones anteriores, y ahora me fui a la librería de Source y luego me fui al componente de la librería Bsin, y es el que voy a manejar aquí para los experimentos. Si bien hay un BAC, miren, hay un B. Primero encontré este de BAC. Aquí está. Que se parece a la fuente. Este de BAC es para, según leí en el manual, y ya no me acordaba, busqué el manual del ORCAD. Miren, ahí está, en la página web, busqué el manual del ORCAD y estuve buscando para qué eran las fuentes, porque tiene un montonal de fuentes el ORCAD. Ustedes utilizaron mucho el semestre pasado las fuentes de dependientes, ¿se acuerdan? Capaz que se les olvidó, ¿no? Fuentes controladas que dependen de un voltaje, que dependen de un voltaje y la salida es voltaje, que dependen de una corriente y la salida es corriente, o que dependen de un voltaje y la salida es corriente, o que dependen de una corriente y la salida es voltaje. Son 4 tipos de fuentes, aparte de la de CD, que era para los problemas más canijos, ¿no? Que a todo mundo nos chocaban las fuentes dependientes, ¿no? Y fuentes independientes, pues hay de voltaje, hay de corriente, de CD, y también hay de alterna, ¿no? Pero no utilicen el generador BAC, porque lo que dice aquí que se utiliza para barridos de frecuencia. Se proporciona una señal senoidal, pero para hacer un barrido de frecuencia en un circuito para otro tipo de simulaciones, para hacer gráficas de Bode, o sea, gráficas de respuesta en frecuencia. Ese no lo utilicen. Nosotros vamos a utilizar el que es Bsin. El Bsin tiene los siguientes parámetros. Tiene un desplazamiento con respecto al cero en X, que sería fase. Tiene la voltaje, amplitud, o valor máximo. Tiene un offset, que sería un desplazamiento con respecto al cero en Y. Tiene un desplazamiento y tiene una frecuencia. Son parámetros que te llega a pedir el simulador, ¿no? Entonces, si se fijan, ya déjenme regreso al simulador. Entonces, esta no la vayan a utilizar, es un error de novato, y utilicen esta, la que dice Bsin. Entonces, Bsin nos da, ya vieron el símbolo, por cierto, es un círculo con el senoidal en medio y con parámetros, ¿no? Los parámetros que por default me aparecen es el Boff, o sea, el offset. Si yo quiero una señal simétrica, le voy a dar 0.
Luego me aparece la amplitud. Si yo quiero una señal de amplitud 2, pues le voy a poner 2. Me saldría una señal de 2 a menos 2, ¿verdad? Y una frecuencia de 60 Hz, me pide la frecuencia en 60. Para cambiar algún valor, pues le dan doble clic y lo cambian, ¿no? Le pueden dar Hertz o omitir la unidad y sí se los toma en cuenta, ¿no? Y el parámetro AC no se los vayan a dejar sin nada. Por default aparece sin nada. Si lo dejan sin nada, les va a marcar un error de sintaxis. Póngale 0. No lo vamos a utilizar nosotros, este mismo parámetro de hace rato que les decía que no íbamos a utilizar en el generador real. En la simulación tampoco. Pónganle 0. Bueno. No puedo ver la forma de onda. En simuladores como Multisim y otro tipo de simuladores se puede ver la forma de onda directamente conectando un osciloscopio al generador. En simulaciones del ORCAD tienes que ponerle algo para ver la forma de onda. No puedes dejar cosas desconectadas. Entonces yo le puse una resistencia. Hagan de cuenta que tengo una plancha. El modelo matemático de una plancha es una resistencia, ¿verdad? Porque el modelo matemático de una lavadora ya no sería una resistencia, aunque yo puedo aproximarlo por una resistencia con un error, cosas que les decía yo el semestre pasado, ¿no? Vamos a ver nosotros cómo se comporta una carga resistiva, una carga inductiva, una carga capacitiva a este tipo de fuente a lo largo de estas siguientes clases y de ahí seguir replanteando cómo aplicar la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, la Maya, etcétera. Nos faltan muchas clases para eso. Aquí es sencillo, ¿no? Una carga resistiva, una cafetera, una plancha de la casa, una estufa eléctrica a mi fuente, ¿no? Si yo quiero que esta simulación sea la del voltaje de un contacto eléctrico, que por cierto ya es un voltaje peligroso, yo le voy a poner voltaje de amplitud, dijimos 170, ¿verdad? En este simulador me pide el voltaje máximo. En simuladores como Multisim me pide el RMS. Pues, ¿cuál sería el problema? Si les piden el RMS, pues le dan 120. Si les piden la amplitud máxima, pues le dan 170. Ya les expliqué cómo están relacionados esos datos en señales senoidales. Por cierto, lo de raíz de 2 nada más es válido para señales senoidales, ¿eh? Para otro tipo de señales cuadradas, triangulares, hay que calcularlo. No es raíz de 2, ¿no? Frecuencias de 60 Hz y si quiero no desfase, aquí se lo pondríamos, ¿no? ¿Dónde está lo de desfase si no aparece aquí? Hay que darle doble clic a la fuente completa y me sale más parámetros. Me tengo que ir a uno que diga fase. Miren, fase, ahorita está en 45 porque hace rato se lo cambié. Por default debe estar en 0. Fase 0, ahí es donde se le da la fase. Entonces son los mismos parámetros. Amplitud, fase, frecuencia y offset. El offset debe estar en 0 para este experimento. Si es que quieren que se parezca a lo que yo vería en... ahí me sale un mensaje, le dicen que sí, ¿no? A lo que yo vería en un osciloscopio, en un contacto eléctrico, si esto fuera un circuito real. Ahora, pues, no sé qué tanta confianza le tenga. Yo le tengo mucha fe a las simulaciones. Yo sé que lo que me muestra el osciloscopio del ORCAD, pues sería casi lo mismo que el osciloscopio de real. Nada más que, bueno, ahorita les explico, ¿no? Entonces ya tengo todo, nada más me falta ajustar el tiempo de simulación. ¿Cuántos ciclos quieren ver en pantalla? Si yo nada más quiero ver un ciclo y yo sé que el periodo de esta señal es 16.67 milisegundos, no tiene caso que yo vea más ciclos, le voy a dar que me grafique hasta 20 milisegundos y le voy a dejar que es un análisis en el tiempo, ¿no? Entonces 20 milisegundos, análisis en el tiempo. Entonces así lo voy a dejar. Corro la simulación, le pongo una sonda de voltaje para ver la forma de onda. Y aquí está. Entonces, lo que me muestra un simulador en circuitos eléctricos es la forma en el dominio del tiempo. Aquí no me muestra el periodo, porque eso lo tengo que sacar yo visualmente. Aquí no me muestra la frecuencia, esa la tengo que sacar yo con el periodo. Yo sacaría el periodo aquí, le sacaría el inverso y sería la frecuencia, ¿no? De una señal, suponiendo que armé el experimento y lo estoy midiendo y eso es lo que veo. Lo bonito del simulador es que me pone mi señal que empieza en 0. ¿Sí se fijan que esta señal empieza en 0? Porque es una señal senoidal, ¿verdad? Debe de empezar en 0. Y el primer ciclo está en 16.67 milisegundos. Por lo tanto, si le saco el inverso a ese tiempo, pues me da la frecuencia. El valor pico es de 170 positivo y 170 negativo. El valor promedio de esto sería 0.
pues sería la forma de hacer simulaciones. Le voy a cambiar un parámetro. Le voy a cambiar, por ejemplo, la fase, ¿no? Entonces, para fase dijimos que le damos doble clic aquí y nos íbamos a donde dice fase. Le voy a poner fase de 45 positiva. Yo dije hace un momento que cuando la fase es positiva, la señal se adelanta, ¿verdad? Se adelanta del cero. Sí, sí es obvio para ustedes que la señal se adelantó. A ver, déjenle, le hago el dibujito. Bueno, pongo el mismo color de la gráfica verde. Miren, si yo extiendo este punto para acá, ¿dónde empezó la señal en su valor cero? Empezó en este punto. De aquí para acá son 45 grados. Entonces las fases, tanto en el generador real como en el simulador, se dan en grados. Y se expresan también en la expresión matemática en grados. Qué raro, ¿no? A veces vienen en radianes, pero lo normal es darlo en grados. La función se evalúa en radianes, pero las fases se dan en grados. Yo le dije 45 grados. Sí, son 45 grados. Miren, más o menos aquí, de aquí a aquí son 180, ¿no? Entonces la mitad de eso son 45 por acá. Entonces una distancia como esta es 45. Entonces, no, una distancia de esto es 90, ¿verdad? Aquí es 90. Entonces la mitad de 90 sería 45. Entonces la mitad de aquí, estoy hablando de 45, como 3 cuadritos y fracción, ¿verdad? 45. Pues sí, ciertos. Bueno, aquí no dibujé bien porque no me cabía la gráfica, pero si extiendo bien el dibujo así para acá, sí me da 3 cuadritos y cachito. Y se adelantó la señal apareció su cero, con fase positiva. Es que son las referencias para darse a entender, ¿no? ¿Cómo sé que se adelantó? La señal seno, que empieza en cero, con fase positiva, apareció 3 cuadritos antes del cero de mi gráfica. Entonces es una fase positiva. Porque después todo esto se los voy a preguntar en los problemas, porque son lo que nos preguntan los problemas de los libros. Porque lo que importa mucho en análisis en alterna es la fase. Vamos a explicar todo eso con calma, ¿verdad? Pero ahorita estamos explicando cómo identificar la fase. Esta sería una fase positiva porque aparece la señal antes, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo sería la fase negativa? Pues la señal debe aparecer después. El cero con pendiente positiva de la señal que estoy viendo debería aparecer después. A ver. ¿Cómo pues, pones una fase negativa? Pues le pones el menos. Ahí está, menos 45. Efectivamente, el cero con fase positiva aparece ahorita 4 cuadritos para adelante, que serían los 45 grados. Y aquí les digo, yo lo que he observado a lo largo de la experiencia con estas clases es que es bien difícil para ustedes, a pesar de las explicaciones que yo doy, identificar aquí sus ceros, sus fases, si es fase positiva, si es fase negativa, porque la forma de onda es la misma, ¿no? Para mí, si aquí le pongo que es el cero, pues para mí es una señal seno de X sin fase. Si para la clave está, reitero, ¿en dónde pongo el cero? En ORCAD te pone el cero. Y ya a partir del cero, tú te preguntas, a ver, yo estoy en el cero. ¿La señal va con fase positiva? No. Entonces me voy hasta donde la señal esté con fase positiva, que sería este punto. A partir de ahí, la señal empieza en cero y va con fase positiva. A partir de ahí tengo una señal seno. Entonces, para expresarla como una señal seno, yo diría seno del 377T menos 45. O sea, que tiene una fase de menos 45. O sea, expresando matemáticamente la señal que me puso el ORCAD, porque el cero realmente está aquí, donde lo estoy señalando. Ahí está el cero. Yo tendría que decir que esto es o sea, si es un voltaje, les digo, esto es lo más difícil de hacer hasta en los reportes de práctica, ¿verdad?
Digo, a mí me sale bien naturalito porque tengo mucho practicándolo, ¿no? Pero bueno, esto sería 170, voltaje pico, seno de 377. Previo a esto yo ya medí el periodo, ya me di cuenta que era 16.67 milisegundos, le saqué el inverso de 60, 60 por 2 pi me da el 377T, pero para expresar la fase se le pone menos porque es una señal en retraso, o sea, aparece la forma de onda retrasada a partir del cero verdadero de análisis, 45 grados, y los desfases se acostumbran a poner en grados. Esta sería una de las expresiones comunes que vamos a manejar en los análisis de circuitos eléctricos con señales desfasadas, ¿no? Ya sean adelantos, ya sean retrasos, como es este caso, ¿verdad? Porque eso tiene consecuencias en cómo se distribuye la potencia y lo estaremos viendo en la unidad 2, finales de la unidad 2 y toda la unidad 3, ¿no? Bueno, ahora, si el cero hubiera estado aquí, pues no tiene fase, ¿verdad? Esto no va. Ah, bueno, déjenlo borro. Esto no va. Y nomás sería 377T. Pero no puedo hacer yo eso porque aquí el ORCAD me dijo que el cero es acá. Bueno, pero ¿qué creen? En un osciloscopio real no les da el cero. El cero lo pone el diseñador. Entonces, por eso les decía que para a un analista de circuitos eléctricos viendo la señal, ¿por qué? ¿Por qué no hay un cero en un osciloscopio real? Porque no es un algoritmo que esté graficando una ecuación matemática donde uno le pueda poner el cero. El osciloscopio está graficando lo que le está llegando n veces por segundo y la gráfica puede estar cambiando y congela una de las señales, la congela y te la muestra en pantalla, pero esa señal se está actualizando, esta 60 veces por segundo, ¿no? Entonces no te puede dar un cero el osciloscopio hablando de la escala X, no te da el cero del tiempo, un osciloscopio nunca te lo va a dar, porque tú se lo vas a poner. Entonces, yo tengo la libertad de escoger como analista de circuito que para mí el cero sería o sea, si yo escojo que para mí el cero sería para mí dentro de todo mi análisis de circuito eléctrico, pues voy a usar esta ecuación. Pero si yo escojo que el cero es acá, porque les digo, en un osciloscopio real ustedes lo van a escoger, entonces le tengo que restar el menos 45. Y eso es lo que, como también confunde y le está dolores de cabeza, ¿verdad? Bueno, espero estén claras las explicaciones, si no, pues pregúntenme, ¿no? Y ya no me falta ver lo de el offset, ¿no? Aquí le dejamos offset 0, ¿no? Pero si yo quisiera tener un offset, y es que el maldito cerebro, uno ve la gráfica y la ve igualita, ¿no? Espero si estén viendo las diferencias, ¿no? Con estas explicaciones, ¿no? El 0 en Y sí te lo ponen los osciloscopios reales y también te lo pone el simulador, ¿no? Bueno, un desplazamiento se vería así. Un offset de, ¿qué le gusta? 25 volts. Y bueno, le dejamos la misma fase. No se engañen, aparecería la misma gráfica, pero no es cierto. Se fijan que ya tiene más parte de ciclo positivo que ciclo negativo, porque el cero ya no está exactamente la mitad, está abajo. Está 25 volts abajo de donde estaba antes, porque le puse un offset 25 positivo, entonces la gráfica se desplazó para arriba, ¿verdad? Entonces acá yo vería el offset, ¿no? También lo puede hacer el osciloscopio real, que ustedes le pongan offset, ¿no? Le llamó aquí en el simulador BDC off. Está desplazado 25 volts hacia arriba. De tal suerte que el voltaje pico es 170 más 25 y el voltaje pico negativo sería 170 menos 25, o sea, 140 y tantos, ¿no? Que si sigo aquí la escala, pues sí, sí es cierto, ¿no? Cada cuadrito vale 50, ¿verdad? Es poquito menos de 50, como 140 y tantos, lo cual es correcto, ¿no? Pero, o sea, ya no es 170 negativo, ya es menos.
porque la gráfica se desplazó para arriba, porque tiene un offset positivo. Que cuando llegamos a utilizar esto, pues cuando sumas señales de CD con CA, puede pasar en un transistor, por ejemplo. En un transistor, cuando los analizan, le meten señales para amplificar, pero aparte está polarizado en CD. Las gráficas que salen son empotradas con CD y CA, como se dice. Y para ver la pura CA se ponen capacitores. Se ponen el famosísimo capacitor de desacoplamiento, que me imagino que lo van a ver en su clase de fundamentos de electrónica, porque el capacitor bloquea la CD y deja pasar la CA. Y ya ven que en CD el capacitor se comporta como circuito abierto, quita el offset y deja ver la señal senoidal para verla en un osciloscopio. Pero bueno, les estoy dando aplicaciones de todo lo que estoy diciendo para que vean que sí sirve, ¿no? Pero bueno, eso no lo vamos a ver nosotros. Pues serían los parámetros en el simulador de las simulaciones que tienen que hacer con ese tipo de señales y los parámetros que tienen que manejar en las simulaciones. No se tengan alguna duda, sino para regresarme a las diapositivas. Bueno, entonces, pues... profe, el offset es nada más el desplazamiento del eje del tiempo hacia arriba o hacia abajo. No, en el eje de voltaje. Ah, ok. O sea, con respecto al eje X, hacia arriba o hacia abajo la gráfica, si la mueves, se mueve en voltaje. Es offset. Si la gráfica la mueves con respecto al cero del Y, bueno, es el mismo cero, en este caso es el mismo cero. Si lo mueves a la izquierda o a la derecha del cero, es el desfase. ¿Alguna otra duda? Entonces, la gráfica que están viendo no tiene desfase. Tiene valor máximo, tiene una frecuencia W y está graficado en términos de función seno y no tiene desfase. Está graficada en radianes sin tomar en cuenta la variable t, entonces es de 0 a 2pi. Si la grafico en grados sin tomar en cuenta la variable tiempo, sería de 0 a 360 grados. Y si la involucro con la variable tiempo, involucro la frecuencia angular y estaría hablando de que sería la variable wt, y la escala en la x sería segundos, ¿verdad? Bueno. Ahí va más información ya. Ahora sí ya es información teórica, ¿no? Ya expliqué de dónde viene lo del periodo, la frecuencia angular. Y también ya dije que estas señales son periódicas. La forma de representar una señal periódica, la forma de saber que una señal es periódica es porque si le sumo un periodo de tiempo enésimo, o sea, donde n es un valor entero, y evalúo la función, me da el mismo valor, se va repitiendo, ¿no? O sea, esto de acá abajo, explicado con palabras, déjame pongo el puntero. Se sabe que una función es periódica si yo al evaluarla, por eso me interesa mucho un periodo, porque a partir de ahí se va a empezar a repetir la curva, ¿no? Si yo evalúo los tiempos del siguiente periodo, se me repiten los valores. O sea, si yo evalúo el punto aquí de la gráfica, sería para un tiempo t, ¿verdad? Sería este tiempo. Ahora, si a ese tiempo le sumo un periodo, acuérdense que las unidades son segundos, le sumo un periodo, pero lo multiplico por una constante n entera, y lo evalúo, pues estaría evaluando este punto aquí, y me va a dar el mismo valor, ¿verdad? Si me da el mismo valor, que sería la comprobación, este sería t más t, para n igual a 1, ¿verdad? ¿Ven que aquí aparece la n? Pero si la n es igual a 1, pues es que estoy en el segundo periodo, ¿verdad? Entonces, t más un periodo, o sea, si aquí son 8 milisegundos y le sumo 16.67 milisegundos y saco el seno de esa cantidad, por 377 me va a dar el mismo valor. Se empieza a repetir la gráfica. Lo puedo demostrar en MATLAB, lo puedo ver en el simulador, es señales periódicas, ¿no? Bueno. Acuérdense las formulitas, el inverso del periodo es la frecuencia, involucrando
tanto el periodo en la frecuencia para la velocidad angular, tengo yo esta circunstancia y la expresión matemática general contemplando el desfase va a ser valor máximo seno de WT más phi, donde phi es la fase. Normalmente la fase nos la piden en el simulador o en otros, o la vemos en los osciloscopios como grados, ¿no? Pero también lo puedes expresar como radianes. Yo lo puse ahorita como 45 grados, pero bien lo puedo poner como radianes. Radianes sería 180 es pi, pi entre 4, ¿no? Pi entre 4 serían 45 grados. También lo pueden encontrar como radianes, ¿no? Bueno. Se dice cuando tenemos fases positivas, se dice que la señal está adelantada. Ya lo demostré ahorita en el experimento, ¿verdad? Si la fase es con signo negativo, se dice que la señal está atrasada. La referencia es el 0. O sea, con respecto al 0, si me aparece la señal con fase positiva a partir del 0, se dice que está adelantada. A partir del 0, si me aparece después la señal en el punto 0 con la fase positiva, que sería la referencia, se dice que está atrasada. Pero pues no sé si quedó de todo entendido eso, porque pues ya ven que está bien difícil después andar sacando las referencias, dado que estas señales pues se extienden, ¿no? Ahí porque la señal está mucha, ¿no? Pero si la señal la extendiera yo, se empieza a complicar ver dónde es la fase positiva y pasa por 0. Si bien para mí es evidente, porque tengo más experiencia, a lo mejor para ustedes, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ocupar e ir ejercitando todo eso poco a poco. ¿Qué más? Bueno, también ya expliqué la relación de que si fuera un vector y estuviera girando una velocidad angular, yo puedo representar con la proyección en el eje X de esta gráfica el valor de la gráfica en el dominio del tiempo. No es exactamente un número polar. Ya ven que un número polar es un vector, puede ser magnitud, ángulo. No es exactamente eso. Más bien es congelar ese vector que se está moviendo en un cierto momento y sacar la proyección con respecto al eje X. Entonces sí hablaríamos de que sí sería un formato polar, magnitud, ángulo, ¿no? Pero es un momento de todos los momentos que puede tener la gráfica, ¿no? De todos los miles de puntos infinitos, porque es una gráfica continua que puede tener la gráfica. Bueno, aquí nos conviene recordar identidades trigonométricas. Las vamos a practicar. Pueden estar expresadas en radianes, pueden estar expresadas en grados, son las mismas, ¿no? Miren, un seno del ángulo yo lo puedo ver como un menos coseno del ángulo desplazado 90 grados positivos. O lo puedo ver como un coseno del ángulo desplazado menos 90 grados, dependiendo de cómo lo tome, ¿no? Es decir, si yo tengo un coseno, yo lo puedo convertir a un seno, sumando o restando 90 grados, ¿verdad? Por lo que estoy viendo. O sea, aplicar estas ecuaciones. A veces nos van a ser útiles porque cuando estemos trabajando, o todo lo pones en término seno, o todo lo pones en término coseno y haces tu análisis, ¿no? No se vale revolver senos con cosenos en los análisis de circuitos eléctricos en alterna porque no te va a dar el resultado. Otras identidades trigonométricas, pues el seno de A más B o de A menos B se puede desarrollar como lo indica la figura, y el coseno de A más B o A menos B se puede desarrollar como indica la figura. Estas identidades son bien valiosas para andar haciendo integrales con argumentos que tienen términos en suma. Nos puede llegar a pasar alguna integralita de ese tipo. Nos va a pasar en un circuito RC en alterna o RL en alterna y lo vamos a utilizar. Entonces me voy a regresar cuando esté explicando eso en otra clase. Me voy a regresar a ver cómo se utilizan estas identidades, pero bueno, aquí se las estoy presentando. Otras identidades útiles, cómo sumar dos señales senoidales de la misma frecuencia. Noten que las dos tienen la misma WT, ¿verdad? Y no tienen desfase. ¿Cómo puedo sumar dos señales de la misma frecuencia y una es de tipo coseno y una de tipo seno? Bueno, pues el resultado va a ser un parámetro C, coseno de WT menos una cierta fase, donde el parámetro C lo obtengo con esta fórmula y el parámetro ángulo lo obtengo con esta fórmula. ¿De dónde salieron esas formulitas? No, pues es un tratamiento como si fueran vectores de las dos señales, como si fueran vectores y resolver la hipotenusa y el ángulo es la
cateto opuesto entre cateto adyacente y ese tipo de cosas, pero ya viéndolo como fórmula, ahí están las fórmulas, ¿no? Olvídense de la explicación, aquí ya tenemos los resultados, ¿no? Nada más es válido para sumar una función coseno, una función seno, sin desplazamientos, porque si tuvieran desplazamientos ya no podía aplicar la fórmula, ¿eh? Aguas. Y aquí hay otras ecuaciones útiles para hacer transformaciones, ¿no? A lo mejor las ocupo más adelante. Miren, si yo tengo un seno negativo, lo puedo convertir a un seno positivo sumando, restando 180 grados. Si tengo un coseno negativo y lo quiero poner a un coseno positivo, lo convierto sumando, restando 180 grados. Si tengo un seno y lo quiero convertir a un coseno, aplico esta ecuación, ¿verdad? Y si tengo un coseno y lo quiero convertir a seno, pues aplico la última ecuación. Ya sea positivo o negativo, ahí están las relaciones, ¿no? Estos nos van a ser muy útiles más adelante cuando necesitemos poner todo en los mismos términos. Le digo, cuando van a hacer operaciones o comparaciones de señales, todos tienen que estar en términos seno o en términos coseno. Es cuando vamos a utilizar estas identidades. Pues algunos ejemplos muy sencillos para ver qué tanto arraigo hubo de las explicaciones. Va a ser bien común en análisis de un circuito que yo obtenga un voltaje como el que está en el ejemplo. 12 coseno de 50t más 10 grados. Me piden que determine, eso está fácil, ¿no? Determine quién es la fase, quién es el periodo, quién es la frecuencia y amplitud. Si algunos son directos, no, miren, la amplitud es 12, ¿no? Aquí está. Es 12 valor máximo o valor pico. Si me piden el RMS, yo tendría que dividir el 12 entre raíz de 2 para tener el RMS. No me lo pidieron aquí, pero si me lo hubieran pedido el RMS, acuérdense de que tienen que dividir el 12 entre RMS. Miren, un técnico eléctrico de mucha experiencia no trae osciloscopio, trae un multímetro de alterna y con ese hace sus cálculos mentales de toda esta teoría que está aquí. Porque lo único que puede medir es la amplitud máxima y con eso hace todos sus análisis. Y lo puede medir en términos de un valor RMS, que multiplicado por raíz de 2 le da el valor máximo. Bueno, la fase de esta señal es 10 y es positiva, ¿no? Lo cual indica que se adelanta la señal a partir de la referencia, se adelanta 10 grados. Y aparte la gráfica ya no es una función seno, es una función coseno. A ver, déjenla pongo aquí. Si aquí está mi 0, la función coseno empieza en su valor máximo en 0, ¿verdad? Pero esta está adelantada, entonces empezaría como por acá, ¿no? Esto sería coseno y eso serían los 10 grados. Está adelantado 10 grados. Claro, aquí puedo seguir dibujándolo, ¿verdad? Ahí, no me quedó bien centrada, no tiene offset, el offset es 0, ¿eh? Más bien el 0 está como por aquí, ¿no? Aquí es el 0 en volts. Por aquí sería un periodo, ¿no? De aquí a aquí. Me queda menos de un minuto. ¿No tienen alguna duda? Seguiremos explicando los ejercicios que vienen para seguir avanzando con las características de una señal senoidal. Si tengan alguna duda. No, profe, de momento no. De hecho, eso de la amplitud y todo eso lo estamos viendo en la materia de oscilaciones y sí, es un tanto familiar. No, pues qué bueno. Pero allá se refiere a sistemas mecánicos, ¿eh? Sí, pero pues es básicamente el mismo principio, ¿no? Pues como no soy del área mecánica, no te podría decir, pero en lo que yo he analizado, sí, los mismos conceptos. Incluso las